Buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermana Rita Torres, nuestros hermanos de María Visión Radio, que también para gloria de Dios nos escuchan, y a todos los que en este día o después o más adelante se van a conectar. Estamos con un programa que tiene que ver mucho con el nombre precisamente. Espíritu Santo, ven. Y como siempre empezamos pidiéndoles que nos acompañen en una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos, de todos los que estamos reunidos en tu nombre. Amén. Este día, mis hermanos, hemos puesto un título así como muy especial, y se titula ¿Cómo recibir los dones del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que en programas pasados hemos estado hablando sobre lo que es la imposición de manos? También comentamos sobre lo que en el libro creo que es de los Hebreos, San Pablo nos dice sobre el cuidado que se debe tener ante este tipo de situaciones. Y en esto de imposición de manos, ¿qué nos dice la palabra de Dios, mis hermanos? Y les pediríamos, por favor, que compartan, porque pues nuestra realidad es que hay mucha ignorancia entre nuestros hermanos sobre estos temas, sobre lo que la bendición de la palabra, sobre lo que nos revela, sobre lo que ha pasado, sobre lo que sigue pasando, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, estas situaciones de imposición de manos, de hecho, nos encontramos con el Evangelio de San Marcos, el último capítulo del Evangelio de San Marcos, hace alusión a esto nuestro Señor Jesucristo, cuando se despide, así lo registra Marcos el Evangelista, cuando se despide de sus apóstoles, entre otras cosas les dice, lo voy a leer porque es muy importante. Bueno, les hemos comentado, yo no sé, de los que estén conectados o los que se conecten después, si han obedecido esto, porque el Señor lo dice en imperativo, como una orden, no es si acaso tú quieres. Por eso el compartir. ¿Sí? Cuando ya empiezas a compartir, ya estás cumpliendo lo que el Señor pide aquí. Dice
Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Y creo que ese es uno de nuestros problemas ahorita en el mundo. Y estas señales acompañarán a los que crean. ¿Y cuál es el problema, mis hermanos? Que son señales que se dieron en forma abundante en la iglesia primitiva. Y gracias a Dios, también en nuestros tiempos se llegan a dar estas señales, pero como que escandalizan, como que asustan, como que no son así muy aceptadas, o como si eso que dijo nuestro Señor a través del evangelista San Marcos, pues nada más era para entonces, no para nosotros. Sigo leyendo. Tomarán con sus manos las serpientes y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces estamos hablando de que pues es algo que está declarado por nuestro Señor Jesucristo y no nos deberíamos de escandalizar. Si Dios lo permite, dentro de pocos días estaremos celebrando una vez más Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y como sé que gracias a Dios van a compartir, porque hay desgraciadamente tanto los días santos como días importantes también para nuestra iglesia, hay muchos hermanos que los toman como días de fiesta mundana, ¿no? Entonces, esto para recordar en Hechos de los Apóstoles 1, desde 14, vamos a recordar esto, refiriéndose a los apóstoles, dice que todos ellos, estamos hablando de nuestra iglesia primitiva, todos ellos perseveraron en la oración y con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres y de la Santísima Virgen María, ¿sí? Luego aclara en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Qué importante, todos. Los apóstoles, la Santísima Virgen. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que separándose se fueron postando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar. Bueno, en el libro que tengo aquí en este momento, es la Biblia latinoamericana, dice, otros dice de otra manera, pero más o menos dice, se pusieron a hablar idiomas distintos en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Y se nos narra que por primera vez Pedro se presenta con los 11, levanta la voz y por primera vez se proclama a Jesús. Es el nacimiento de nuestra iglesia, mis hermanos, que fue con viento y con fuego, ¿sí? Y todo esto, desde la ascensión de nuestro Señor hasta Pentecostés, transcurrieron 9 días. Ahora, desde Pentecostés, o sea, antes de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que era una de las principales fiestas judías. Por eso, muchos judíos que vivían en otros lados, en otros países inclusive, habían venido en peregrinación a Jerusalén y estaba lleno de ellos. Es el día en que ocurre ese bautismo de fuego. Fueron bautizados. ¿Se acuerdan cuando se acerca Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista? Juan el Bautista dice estas palabras:
He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. No Espíritu Santo o fuego, con Espíritu Santo y fuego. Sobre esto del bautismo de fuego, pues fíjense que la primera vez que escuché esto que les voy a contar fue a raíz de un viaje que hicieron un grupo de hermanas de nuestro apostolado a Tierra Santa. Y en ese viaje, pues que recorrieron varios lugares. Terminado el viaje, los que no pudimos asistir, nos invitaron para compartirnos las experiencias de ese viaje hermoso y, entre otras cosas, compartirnos también las fotos que habían tomado. Y en otros momentos les he enseñado esta fotografía, porque les digo esto porque en esa reunión estaba el que fue, en este caso, nuestro primer asesor de nuestro apostolado, el padre Rafael Cervantes, que en paz descanse, sacerdote jesuita. Y cuando esto viene porque vimos una fotografía que ni la misma persona que la tomó se había dado cuenta, porque apenas las habían mandado a revelar. ¿Se acuerdan? Antes sacábamos fotos de 40 fotos, 25 fotos y las mandamos a revelar, nos las daban en unos sobres y apenas las estaban sacando. Cuando, para sorpresa de todos los ahí presentes, la fotografía que había sido tomada en el Santo Sepulcro presentaba lo siguiente. Para los que hemos tenido la oportunidad y la bendición de asistir al Santo Sepulcro, estar ahí, bueno, pues es algo pequeño. El lugar donde entras es una especie de bóveda pequeña, apenas caben 3 personas. Hay una plancha de mármol y sobre donde se supone que estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No sé si hay otras cubiertas más abajo. Y en la pared presentan 2 cuadros. En uno de esos cuadros, mis hermanos, dibujan a nuestro Señor Jesucristo sentado. Y bueno, pues yo me imagino que ese pensar humano de que cuando alguien está muerto y resucita, lo primero que va a hacer es sentarse. Pues así aparece en esa pintura que está del lado derecho. Ignoro si todavía está esa pintura en ese lugar. Cuando tuve la oportunidad de ir yo un año después, sí, estaba en el mismo lugar la pintura. ¿Qué es lo asombroso? Que está tomada la fotografía, está el marco de la fotografía, entonces ponen a nuestro Señor en esa pintura sentado, envuelto en un fuego, ¿sí? Así, en un fuego. El impacto de la foto es que se toma la foto y cuando la estamos viendo acá en la Ciudad de México, sabemos, no solo por experiencias propias, sino también por situaciones que se dan inexplicables, que son misterios de Dios, que hay ocasiones que las cámaras toman lo que los ojos humanos no ven, ¿sí? Entonces, el fuego que está en la pintura rebasa el marco donde está esa pintura, o sea, rebasa el marco. El fuego estaba ahí, real y vivo, ¿sí? No sé manejar muy bien esto el día de mañana que lo puedo hacer, pero voy a tratar de acercárselas, ya se las he compartido en otros momentos, cómo el fuego rebasa el marco donde está esa pintura, donde está nuestro Señor sentado, como entre nubes, como entre fuego. Y miren cómo son las cosas de Dios. La persona que toma la foto recuerda que en ese momento se enojó mucho porque uno de los hermanos que iban
se atraviesa en ese momento y aparece en la foto. Pero bueno, bendito sea Dios, esto le da más autenticidad a esta fotografía, ¿sí? Entonces, pongan atención cómo está el marco, que me imagino yo que es de madera, rebasando el fuego. El fuego está rebasando el marco. Sí, espero que no los, la luz, si alcanzan a ver cómo está el marco y el fuego. Y hasta pareciera como que se forma una palomita en la parte de arriba. El fuego está rebasando el marco. ¿Por qué es tan importante esto? El padre Cervantes nos comentaba cuando, pues ya se han de imaginar el impacto para todos, y él nos comentaba algo que hasta donde sabemos, ahorita no lo sé, pero en aquel entonces también nos hizo la aclaración, que tengo entendido que la Iglesia Católica sobre este hecho que pasa en el Santo Sepulcro, en ese entonces todavía no había hecho ninguna declaración, pero lo que nos compartió el padre Rafael Cervantes es que es precisamente el sábado, este rito del fuego, se le llama el rito del fuego sagrado, solo pasa en la Basílica del Santo Sepulcro y se celebra en la mañana del Sábado Santo. Son las autoridades ortodoxas quienes celebran esta ceremonia, que entran con unos cirios, ¿sí?, apagados, nuevos, ¿sí?, y que en algún momento los cirios se prenden de una manera sobrenatural y se le llama fuego sagrado. Hago la aclaración, no sé si hasta ahorita la iglesia nuestra iglesia Santa Católica y Apostólica ha hecho alguna declaración, pues se externan dudas sobre que si esto realmente sucede. Por primera vez lo escuché de un sacerdote jesuita, donde decía que esto pasa en el Santo Sepulcro, pero no nos debería de extrañar, mis hermanos. Acaban de ver la foto. No he podido encontrar, se los prometo más adelante, porque al año siguiente que fui, iba yo con esa encomienda de tomar una foto bajo el mismo, en el mismo sentido, para demostrar que en mi foto no aparece ningún fuego, ¿sí? Pero ¿por qué es importante esto? Nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Si nos vamos al Antiguo Testamento, sabemos que el fuego es una de las formas a través de las cuales Dios se manifiesta. Y pues nos iríamos precisamente con Moisés en la zarza ardiente, cuando él ve esa rama, esa planta que está envuelta en fuego, pero que no se consume. Cuando se va acercando, sale la voz de ese fuego donde se le dice: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, ¿sí? Entonces, pues no son cosas que deberían de extrañarnos, ¿sí? Inclusive hemos tenido programas que les hemos compartido, que en una ocasión, si quieren ver este programa, pues voy a hacer mi comercial. Entren a Brenda M. Leiva en YouTube y bueno, muévanle para abajito para que encuentren, precisamente ese se llama el programa Bautismo de Fuego, que cuando tuve la oportunidad de hacer esta entrevista a Eddie Russell, un laico carismático australiano, que en paz descanse, cuando vino y dio su testimonio en vivo en María Visión, bendito sea Dios, él traía todo el apoyo de su cardenal, el cual fue transmitido a nuestro cardenal Norberto Rivera, y antes del programa se lee esta carta donde se da fe que lo que él va a compartirnos realmente sucedió en la Catedral de Australia, donde el fuego, mis hermanos, mis hermanas,
empieza a caer sobre un grupo de personas que estaban en adoración y alabanza a Dios. Esta visión se le permitió tener a Eddie Russell, y buena parte del tiempo que le quedaba de vida, que me doy cuenta que no fue mucho, yo tuve la oportunidad de hacerle 2 entrevistas. Una de ellas la tengo, la otra estoy en pláticas con mis hermanos de María Visión. Hugo, por favor, piedad y misericordia para que me consiga el otro testimonio, la otra entrevista, donde él está bien en la Ciudad de México, y tuve la oportunidad de entrevistarlo, de conocerlo, y no solo eso, ser testigo que lo que él nos narraba era verdad, estaba pasando y sigue pasando, y hoy se le conoce actualmente como bautismo de fuego. Ya en otro momento tendremos la oportunidad de conseguir ese otro testimonio, ¿sí? Para compartirlo con ustedes, ¿sí? El fuego es la presencia de Dios, pero no es un fuego que, actúa el fuego como el fuego físico que conocemos, solo que el fuego físico destruye, ¿sí?, pues todo lo que va tocando a su paso. Este bautismo de fuego que conocimos por primera vez de boca de unas monjitas de Amarillo, Texas, es un fuego que también destruye, pero no físicamente. Destruye esas inclinaciones que como seres humanos tenemos al pecado y que no hemos podido vencer. Sigue dándose, inclusive la historia de nuestra iglesia es hermosa a través de nuestros santos. O sea, ¿cuántos de ellos no han presentado también esa llama de fuego sobre sus cabezas, que es la presencia de Dios? ¿Sí? Entonces, qué importante es compartir, ¿sí? Porque todo ese Antiguo Testamento, cuando hablábamos del fuego, no solo por ejemplo, si nos vamos, si me acompañan al libro de Éxodo, déjenme ver porque luego no se me facilita encontrar. En Éxodo 3:1 vamos a encontrar desde cuándo no solo era la zarza ardiente con Moisés, ¿sí? En lo de la zarza ardiente, perdón, para los que les interese leer y releer, permítame un momentito. Se narra en Éxodo 3 el momento de la zarza ardiente. Luego nos vamos a Éxodo 13 y ahí tenemos una explicación también sobre esto que es maravilloso, ¿sí? Déjenme ver. 13. Está hablando de que cuando salen ya les dijimos dónde encontrarlo en la zarza ardiente. Ahora Éxodo 13 a partir del 17. Compartamos, mis hermanos. Cuando Faraón despidió al pueblo, Yahvé no lo llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, considerando que tal vez el pueblo tendría miedo al combate y se volvería a Egipto. La estrategia de Dios. Los llevó rodeando por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y todo el pueblo bien armado salió de Egipto. Moisés, narra, llevó consigo también los huesos de José, conforme había hecho prometer con juramento a los hijos de Israel, pues les dijo: Dios los visitará, llévense con ustedes mis huesos,
Partieron, dice la palabra de Dios, de Sucot y acamparon en Etam, que está en la proximidad del desierto. Vean qué hermoso. Yahvé iba delante de ellos, señalándoles el camino. De día, fíjense qué bendición, de día iba en una columna de nube, los iba guiando, y de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. Nunca se apartó de ellos esta columna, ni de día ni de noche. O sea, en el día la columna de nube los protegía, los guiaba y no permitía que el sol hiciera estragos en ellos. De noche la columna de fuego para que no pasaran fríos, ¿sí? Y hay otro momento, déjenme ver dónde está, que esa protección era tan evidente, tan maravillosa, bendito sea Dios, que nos dice también en el mismo libro de Éxodo 14, ahora vámonos al 19, dice, Dios estaba en las dos columnas, en la columna de nube y en la columna de fuego, mis hermanos. Más adelante dice, el ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. La nube en forma de columna vino a colocarse detrás. El ángel adelante, la columna detrás, poniéndose entre el campo de los israelitas y el de los egipcios. La nube era para unos tinieblas y para otros iluminaba la noche. Ella impidió que los ejércitos tuvieran contacto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se acuerdan cuando es esa presencia de la nube que se presenta también cuando nuestro Señor y pues ya está yendo la presencia del Padre? Y se nos anuncia que Él vendrá también entre nubes cuando sea su segunda venida, ¿sí? Bueno, esto de la nube, mis hermanos, si Dios lo permite, necesitamos un programa aparte porque bendito sea Dios, de muchas formas se manifiesta Dios a través de la nube, ¿sí? Hay otro momento importante porque hemos hablado de cómo recibir los dones y carismas, ¿sí? Estamos hablando desde el Antiguo Testamento. Si nos vamos en este momento a ver cómo también esto de los dones y carismas, el Señor los da a quien quiere y como quiere, ¿sí? Que son personas bendecidas. ¿Cómo explicarles que pues todo entra en los planes de Dios? Inclusive grandes pecadores, lo sabemos por la historia de nuestra iglesia, el Señor los ha llamado. Porque ¿cuántas veces es más factible que un pecador acceda a ser instrumento de Dios a otro que no se considera pecador y se resista, ¿no? Les pediría que nos fuéramos a Hechos de los Apóstoles 9:3, porque ahí también se nos narra algo importante. Compartamos, mis hermanos, la bendición de compartir. En Hechos 9:3 se nos dice lo siguiente, en esto de los dones y carismas. En algún momento de la formación que he tenido la bendición de recibir con diferentes sacerdotes, la gran mayoría de ellos nos han compartido que dones y carismas el Señor los regala a todos. Obviamente hay unos extraordinarios
y que tienen una misión específica, ¿sí? Y para esto, pues también hay en nuestra iglesia primitiva lo que era la imposición de manos, que es como empieza la iglesia primitiva. Por eso me estoy yendo a Hechos de los Apóstoles 9:3, y yo creo que una de las imposiciones de manos más conocida, bueno, por lo menos por los que estamos conectados, ¿no? Pero que es importante que los otros hermanos también se conecten. Se nos narra la palabra en Hechos 9. Todo esto lo estamos tratando de recordar por ese Pentecostés que se nos viene en pocos días. Bendito sea Dios, y que estemos listos y dispuestos a recibir una vez más lo que nuestro buen Dios quiere regalarnos. Dice que Saulo pues perseguía a los cristianos, los mataba, y que cuando iba en ese camino a Damasco, dice la palabra, cayó al suelo porque oyó una voz. Pues yo diría, Saulo cayó en descanso en el Espíritu. Cuando el descanso en el Espíritu es auténtico, mis hermanos, es que es una presencia de Dios, es una unción en la que el cuerpo humano no puede permanecer de pie como si nada pasara. Y la palabra de Dios dice así: Saulo, ante la voz, cayó al suelo completamente. Ahora sí, cuerpo en tierra, mi hermano, ¿sí? ¿Y cuántos, bendito sea Dios? Bueno, pues Dios permite esas situaciones. Ya sabemos todo el cuento, que queda ciego, que poco después llega la orden de Dios. A ver, si estamos de acuerdo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, así como hablaba con ellos, bendito sea Dios, sigue hablando con muchos hermanos nuestros, guiándolos, corrigiéndolos y encargándoles misiones muy importantes. Entonces, pues nuestro Dios, buen Dios, se había hablado con Ananías, ¿sí? ¿Y qué le dice? Dice, cuando entramos en dudas, mis hermanos, ante algo que esté pasando, pues siempre hay que pedir que el Señor nos confirme, ¿no? Dice, vivía en Damasco. Bueno, le pasa esto a Saulo, nadie oyó nada más que él. Saulo queda ciego y estaba ciego y permaneció 3 días sin comer ni beber, en ayuno total, impactado Pablo por lo que le había pasado. ¿Quién no, mis hermanos? ¿Sí? Porque dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ojalá que realmente hubiera un despertar de todas esas personas, y no me refiero nada más a nuestros hermanos separados o alejados, sino incluyendo a cuántos católicos, Santa Madre de Dios, católicos light, que hemos comentado que hay más protestantes dentro de la Iglesia Católica que fuera. Nos referimos a los hermanos que se dicen católicos, pero protestan todo, señalan todo, acusan todo, no hacen nada, pero se dicen católicos. Aquí la palabra nos enseña que todo aquel que persigue a la Iglesia de Dios, la única, santa, católica y apostólica, y al Santo Papa Francisco, está persiguiendo al Señor, mis hermanos. Porque Saulo era lo que estaba haciendo, persiguiendo a los apóstoles. Así que si tú eres de los que criticas, señalas, acusas, estás persiguiendo al Señor. Entonces, dice, estuvo en ayuno 3 días, ¿sí? Dice, y se nos sigue narrando,
Para los que ignoran, sé que ustedes ya lo saben, pero no solo es bueno recordarlo, sino compartirlo. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión Ananías. En una visión. ¿Saben ustedes que los que nos comparten, gracias a Dios, las personas a las que aún hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, así como le narra nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesucristo, a Juan el Apocalipsis en la isla de Patmos, se lo narra a través de visiones. Entonces, de lo que he logrado leer de los místicos, principalmente de los santos, se habla que existen lo que son las visiones, que ves algo con tus ojos físicos, pero tú no estás ahí. Y lo que es la bilocación, cuando eres transportado en cuerpo físico a un lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan que San Pablo mismo decía cuando tiene una experiencia maravillosa del tercer cielo? San Pablo hace este comentario para todos nosotros. Y lo hace como diciendo que le pasó a otra persona. Bueno, pues la humildad de San Pablo, ¿no? Cuando él dice, yo no sé si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero fui transportado al tercer cielo, donde lo que vi, dice San Pablo, no lo puedo narrar con palabras que están en el diccionario. No es posible. No hay nada en el diccionario a través del cual se pueda narrar todas las maravillas que vi, dice San Pablo, en ese tercer cielo, ¿sí? Entonces, aquí a Ananías, a través de una visión, se le da esta información. Bueno, nuestro buen Dios. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, anda a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre llamado Saulo de Tarso, que está orando. Qué hermoso. Saulo no solo estaba en ayuno, estaba en oración, impactado por lo que había escuchado. Y acaba de tener una visión, le está diciendo a Ananías, que Saulo acaba de tener una visión, en que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ya estamos hablando de la imposición de manos desde entonces, mis hermanos. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar de los males que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén y que ahora tiene poder de los jefes y los sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Qué hermoso Ananías, le hace como si nuestro Señor no supiera, ¿no? Le pasa la información. El Señor le contesta, anda pues, este hombre me será un instrumento valioso y dará a conocer mi nombre tanto a los paganos y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Instrumento del Señor, ¿sí? En alguna parte, se los prometo para la próxima semana, se nos explica muy claramente en el Catecismo de la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, y obviamente en la Palabra de Dios, que si el rechazo que el pueblo de Israel hace a Jesús como su Mesías, nos beneficia a nosotros los pueblos paganos. Ese rechazo nos benefició a nosotros los pueblos paganos, por eso Dios decide mandar a Saulo, que después se convierte en Pablo, para evangelizar a los pueblos paganos. ¿Qué será, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel, que sigue en esa ceguera, lo reconozca realmente como su Mesías? Dice
A continuación, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la imposición de manos, mis hermanos. Lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la imposición de manos. Y cuando viene esa imposición de manos desde esta iglesia primitiva, con esa imposición de manos vienen todos los dones, todos los carismas y todo el poder. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no hizo Pablo, antes Saulo, por haber recibido esta imposición de manos de Ananías? Al instante fue como si se le cayeran escamas de los ojos y pudo ver, se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. ¡Qué bendición! ¿Sí? Ahora, ¿cómo explicarles que estamos hablando de textos bíblicos, pero también estamos hablando de los que se equivocan de una manera en esto de dones los tenemos todos? Se da también, desgraciadamente, y esto tenemos que estar listos, puestos y atentos, que en oración estemos atentos de qué dones me han sido entregados a mí, pero sobre todo que yo no ande deseando o pidiendo los dones que veo en los otros hermanos. ¿Cuántas veces eso puede ser un grave pecado? Si yo estoy envidiando los dones que tiene algún hermano de comunidad, ¿sí? Cuando no me he preocupado por descubrir cuáles son los dones que Dios me ha dado. Tenemos algo que se nos narra en la palabra y que tiene que ver con esas tentaciones y que Dios nos libre de caer en ellas, ¿sí? Sí, los invito a que vayamos a Hechos de los Apóstoles 8 y aquí nos van a explicar una situación que es importante. Dice: en Jerusalén los apóstoles supieron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, iglesia primitiva, y les mandaron a Pedro y Juan. Estos vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Volvemos a lo mismo. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo por imposición de manos, mis hermanos. Atención, al ver Simón que con la imposición de manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero y dijo: denme a mí también este poder, de modo que a quien imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: desaparece tú junto con tu dinero, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Este poder no es para ti ni te corresponde, ya que no entiendes las cosas de Dios. Qué importante es que meditemos en esto, ¿sí? El envidiar los dones que Dios le ha dado a las personas, ¿sí? Hay un momento en que en el libro de Gálatas, por ejemplo, San Pablo hace una aclaración muy importante y que nos debe de servir a todos. Vayamos a Gálatas, déjenme ver dónde está Gálatas. Gálatas 1:11. Déjenme ver.
Dice esto San Pablo, y es enseñanza para nosotros. Dice, pero sepan, hermanos, que el evangelio que les prediqué no es doctrina de hombres, y tampoco lo recibí o lo aprendí de un hombre, sino por una revelación de Cristo Jesús. ¿Qué recibió San Pablo cuando Ananías le pone las manos? El Espíritu Santo. Y después de eso, revelaciones de nuestro Señor. O sea, ¿cómo se reciben los dones y carismas? Por imposición de manos. En otros momentos se reciben de diferentes formas porque Dios así lo dispone, mi hermano. ¿Sí? Dice, sino por una revelación de Cristo Jesús. Seguramente, y les aclara San Pablo, seguramente ustedes han oído cómo me portaba antes cuando pertenecía a la comunidad judía. Ustedes saben con qué furor perseguía la iglesia de Dios y cómo la arrastraba, pues estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía, aclara San Pablo, con más fanatismo las tradiciones de mis padres, hasta que me llamó por su mucho amor. Qué hermoso. Pongamos atención. Hasta que me llamó por su mucho amor, el que me había elegido desde el seno de mi madre. Hay personas, mis hermanos, que desde el seno de nuestras madres, el Señor ha decidido, te tengo una misión. Pero también hay quienes son sordos, ciegos a ese llamado del Señor. Y el Señor sigue a la espera, ¿sí? El que me había elegido desde el seno de mi madre. Y por eso él habla que se convierte en apóstol de los paganos. Hace la aclaración en el mismo libro de Gálatas 2:7, nos dice lo siguiente, nos explica. Reconocieron los apóstoles. Fíjense que aquí hay algo muy importante porque San Pablo, no crean que recibe la imposición de manos y de inmediato recibe todos los dones y carismas. Es todo un proceso, tarda años en irse preparando y cuando siente que ya está listo, San Pablo, ¿qué es lo primero que hace? Vaya a ponerse bajo las órdenes de la cabeza de la iglesia, San Pedro. ¿Sí? No agarra monte. No dice yo por mi lado y ustedes por el suyo, no. Y esto es tan importante el que haya eso porque se está hablando de la unidad de la única iglesia santa, católica y apostólica. Fíjense que precisamente leyendo ese libro hermosísimo donde se dice que nuestra iglesia es fundada sobre roca, ¿sí? Ahí entendemos, y ojalá que lo pudieran entender todos nuestros hermanos que critican, que señalan, que acusan, que nadie a lo largo de la historia de la humanidad ha otorgado tanto poder a una persona. El primer papa, San Pedro, y que después ha ido pasando de un papa a otro papa y de un papa a otro papa, y que son decisiones que se toman en nuestra iglesia santa, católica y apostólica, guiados todos por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos explica en Gálatas 2:7 y nos dice lo siguiente. Ya se tuvo que ir no a reconciliar, a poner bajo las órdenes de los apóstoles. Obviamente los apóstoles, pues sí, estaban así como que diciendo, ¿qué onda contigo? Pues si antes nos perseguías. No fue de la noche a la mañana que aceptaran a Pablo. Pablo tuvo que demostrar que realmente había nacido de nuevo, mis hermanos, ¿sí?
para poderlo recibir. Entonces dice, reconocieron que a mí me había sido encargada la evangelización de los pueblos paganos, como a Pedro le fue encargada a la de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Pedro y Juan reconocieron las gracias que Dios me concedió. Lo sigue diciendo San Pablo. Esos hombres que pasan por los pilares de la iglesia nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros iríamos donde los paganos y ellos donde los judíos. Solamente nos invitaron a tener presente la pobreza de los hermanos de Jerusalén, lo cual he tenido siempre en cumplir. Qué importante que compartamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia, amigos, que no solo se han separado, hermanos separados, sino que han hecho de su vida, desgraciadamente, también un sinnúmero de acusaciones a la verdadera iglesia de Dios, a la cabeza de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo? Si Dios lo permite, el próximo programa hemos estado hablando bíblicamente cómo se dio esto de las imposiciones de manos, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios. La siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a hablar cómo se está dando en la actualidad y qué pasa. ¿Qué necesitamos hacer para recibir ese bautismo en el Espíritu Santo? Ese bautismo de fuego, mis hermanos, ¿sí? Sobre todo, ese bautismo que se nota en tus acciones, en tus decisiones, en tu familia, en tu trabajo. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya nunca nos desampares, Santísima Virgen, ya que nos bendices tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. A compartir. Bendición.